La ruta del dinero. Pues arrancamos la cuarta entrega de La Ruta del Dinero y además en esta ocasión una edición absolutamente especial porque me acompaña como siempre Fernando Luque, Morningstar. Muchas gracias, Joaquín. Edición absolutamente especial porque se nos han adelantado los premios Morningstar en esta ocasión, que los entregamos la semana pasada en un escenario curioso, el Santiago Bernabéu, que como digo yo, el mundo se divide entre madridistas y antimadridistas, con lo cual alguno de los que tuvimos allí presentes, pues a lo mejor no disfrutó demasiado, otros muchos sí. Sí, a ver, yo creo que también hay mucha relación entre el mundo del fútbol y el de los fondos de inversión, ¿no? Y es verdad que ahí dimos premios a los mejores fondos de inversión, pero te voy a decir una cosa, Joaquín, no me gusta mucho el término mejores fondos, y eso lo vamos a ver en este programa, porque claro, seguramente que para ti el mejor fondo de inversión es el Eco 30, ¿no? Yo nunca llegaría a pensar eso. El fondo que asesoramos en esta casa es el compromiso, la responsabilidad de todo lo que venimos haciendo. Que aquello que decimos que hay que hacer que les decimos a los inversores que tienen que hacer, tienen su réplica. El compromiso es conseguir un 7% anualizado y mantenerlo. Es un fondo que hay que tener en cartera, pero nunca diría que es el mejor fondo del mercado. Porque no existe el concepto de mejor fondo. Es verdad que lo utilizamos en los premios, pero el concepto de mejor fondo de inversión para mí no tiene mucho sentido porque, y vamos a ver un poco los criterios que hemos tenido en cuenta para elegir, digamos, entre comillas, esos mejores fondos, pero es verdad que si, por ejemplo, cambias un poco los criterios, pues te sale otro ganador. Yo creo que lo importante, por lo menos para el inversor particular, es distinguir entre fondos buenos y fondos malos, porque ahí sí que hay una distinción entre los dos, ¿no? Luego, pues es verdad que los fondos que hemos premiado y también los finalistas, porque ahí también, digamos, hay una serie de finalistas para cada categoría que yo creo que también se merecen un reconocimiento. Hablando de esos criterios, si quieres te explico brevemente cómo nosotros hemos seleccionado esos fondos de inversión. Vamos a eso, vale. Precisamente, Fernando, porque lo que yo quería un poco centrarlo es, ya me te has remilgado con la idea de mejores fondos, pero sí que es verdad que yo creo que hay una parte que es la consistencia, la solidez en la gestión, la trayectoria, es lo que de alguna forma viene a condensar una carrera profesional y a lo mejor estos Oscars no son a la actuación puntual de un determinado año, sino que es el reconocimiento a una trayectoria y una forma de actuar en el largo plazo. Y eso es lo que quiero que le contemos un poco a nuestra audiencia. O sea, sí. Es decir, ¿cuáles son los motivos que te llevan a tener esta estatuilla en el mundo de la inversión que es un Morningstar? Claro, primero es importante decir que no son premios a los fondos que más rentabilidad han conseguido en el 2024, porque eso sería fácil y además tampoco sería un criterio para decir este fondo es bueno o este fondo es malo. Hay digamos, un aspecto de rentabilidad aleatoria que hay que tener en cuenta. Entonces, lo que nosotros hacemos es un análisis, digamos, de dos niveles. El primer nivel, que para nosotros es más importante que el segundo, es el análisis cualitativo de los fondos, porque lo que queremos es dar premios pues, a los fondos que ha analizado nuestro equipo de análisis de fondos y que ha recibido, digamos, lo que nosotros llamamos medallas, que ha recibido una medalla de oro, de bronce o de plata. Pero por lo menos tiene que tener cualidades suficientes como para que nuestros analistas pues, lo hayan destacado. Entonces, claro, ese es el primer nivel. Y dentro de ese primer nivel, ¿qué es lo que analizamos? Pues analizamos no solo la rentabilidad y el riesgo del fondo, sino también y sobre todo pues, quién gestiona el fondo, es decir, el gestor del fondo y su equipo, el proceso de inversión, que es para nosotros también fundamental, es decir, ese proceso de inversión debe ser repetible en el tiempo y nuestros analistas lo tienen que comprobar. No nos vale que el gestor te diga, sí, yo invierto en compañías de calidad y siempre he hecho esto, ¿no? Hay que comprobar si efectivamente ese proceso de inversión pues, se ha repetido a lo largo del tiempo, ¿no? Y luego también pues, cuestiones como la propia gestora, la entidad gestora para nosotros también es muy importante porque sabemos que hay pues, gestoras que
por decirlo de alguna forma, cuidan más a los partícipes que otras gestoras, ¿no? Gestoras, por ejemplo, que incluso cuidan a los gestores. Todo el tema de cómo se remunera a un gestor es muy importante, porque no es lo mismo remunerar a un gestor por la rentabilidad un año que por la rentabilidad a largo plazo. Entonces, ese primer nivel es muy importante, que es el nivel, digamos, cualitativo. Y luego hay un segundo nivel que es cuantitativo, y es ahí donde entra pues un horizonte temporal pues mucho más allá del último año. Lo que hacemos es analizar el fondo en los últimos 5 años. De hecho, lo partimos en 5, 3 y 1 año en términos de rentabilidad y riesgo, para, yo diría, desempatar ese primer nivel cualitativo, porque en el primer nivel cualitativo pues te pueden salir, por ejemplo, pues 2 fondos que han conseguido la medalla de oro. Claro, ¿a cuál le das el premio? Pues ahí utilizamos ese criterio cuantitativo para desempatar ese primer nivel cualitativo. Ese es en grandes medidas la metodología. Para centrarlo, tampoco vamos a complicar mucho a quien nos está leyendo y escuchando, pero dime en la parte cuantitativa cuál es el peso y en la parte cualitativa cuál es la asignación o el porcentaje que le dais. A ver, en la parte cualitativa no hay peso. Lo que cuenta son, digamos, el resultado de ese análisis, digamos, qué medalla recibe el fondo. Y en la parte cuantitativa, pues es un 80%, hay un scoring, una puntuación que damos a cada fondo, que es un 80% de rentabilidad y un 20% de riesgo, repartido entre los periodos 5, 3 y 80 a la trayectoria del fondo y 20 a la volatilidad que sufre el producto. Por eso decía que a lo mejor si en lugar de coger 80-20 coges 75-25, pues a lo mejor tienes otro ganador. Por eso los finalistas también ahí yo creo que tienen digamos, relevancia importante que destacar dentro de esos mejores fondos. ¿Y qué lección podemos sacar los inversores particulares cuando leemos en El Economista que los Oscars de la inversión, los mejores productos de inversión son los que vamos a hablar sucesivamente? Yo, digamos, como lección para el inversor, primero pues le diría no centrarse en un periodo concreto, que es verdad que pues solemos centrarnos en pues, la rentabilidad a 1 año o a 3 meses o incluso en un periodo, digamos, de 3 o 5 años. No, yo aquí lo que recomiendo para que uno valore pues, si tiene un fondo bueno o un fondo malo, pues es analizar la rentabilidad del fondo en periodos independientes, ¿no? Yo lo que hago muchas veces para saber si un fondo es bueno o malo, cojo los últimos 5 años. Es verdad que pues ahí pues hay que coger fondos con esa antigüedad, y lo que hago primero es ver, digamos, si el fondo es reconocible. Quiero decir que hay fondos en el mercado que tienen una trayectoria muy distinta a la media de la categoría o al índice de referencia, y esos fondos son difíciles de analizar de forma cuantitativa. Pero si uno dice, vale, pues he cogido este fondo, veo que su gráfico, su trayectoria es reconocible, es un fondo de esta categoría, pues lo que hago es compararlo con la media de los fondos de su categoría. Y lo que exijo, porque ese también es un criterio que utilizamos en los premios, le exijo que en esos últimos 5 años haya batido a sus rivales en al menos 3 de esos 5 años. Y especialmente que lo haya hecho en el último año. ¿Por qué el último año? Porque el último año siempre pues digamos desvela pues digamos las últimas compras o ventas del gestor, y ahí sí que tenemos digamos una imagen de lo que ha hecho el gestor digamos más recientemente, pero también le exijo que lo haya hecho bien por lo menos en los últimos 5 años. E iba a decir incluso en un ciclo completo de mercado, porque eso lo hemos hablado pues en otra ocasión. Hay que ver cómo el fondo se comporta en periodos bajistas y en periodos alcistas. Y por eso tienes que coger pues un ciclo completo de mercado, que algunas veces son 5 años. Es verdad que hoy en día si cogemos los últimos 5 años, pues ahí tenemos pues una montaña rusa pues bastante guapa, diría yo, en los mercados de acciones, con un año 2022 que fue muy negativo tanto para la renta variable como para la renta fija, con lo cual analizando ese año pues uno puede ver si el fondo lo ha hecho bien en periodos críticos respecto a los demás fondos de su categoría. Y luego también pues le exigiría digamos un mínimo nivel de volatilidad o de riesgo. Es verdad que
ese concepto de volatilidad pues se puede mejorar en cuanto a lo que uno puede entender como riesgo del fondo, pero por ejemplo algunas veces también me baso en el propio rating Morningstar, ¿no? Y lo que sí me gustaría decir es que, por ejemplo, un fondo que tenga 3 estrellas, pues no está mal del todo. ¿Por qué? Porque lo que hacemos con ese rating es comparar el fondo con todos los fondos de su categoría, pero que se venden en España, en Italia, en Francia, en el Reino Unido. O sea que la competición es muy dura en cuanto al propio rating de fondo. O sea, obtener un rating incluso de 3 estrellas, pues no está nada mal. Es verdad que lo que notamos también es que evidentemente hay fondos que consiguen 4 y 5 estrellas, pero muchas veces son las clases, especialmente institucionales, las que reciben 4 y 5 estrellas, porque una característica de los premios es que lo que queremos premiar son clases de fondos. Me voy a explicar. Porque claro, podemos tener un fondo con varias clases, pero esas varias clases van a tener rentabilidades distintas, van a tener costes distintos. Sobre todo, además, esto me gusta aclararlo para nuestra audiencia, y es que a veces los particulares, en la mayor parte de las ocasiones, no podemos acceder a esas clases institucionales, bien porque son importes elevadísimos o porque directamente no tenemos ni la posibilidad de acceder, y son las clases que tienen las comisiones más bajas, lo cual a largo plazo redunda en que tienen muchísima más rentabilidad que la clase retail, que es la que podemos acceder los particulares. Sí, bueno, es verdad que en España pues la cosa también está cambiando con pues plataformas que ya distribuyen clases limpias. Esas clases limpias son clases... Pero muy poquitas, Fernando. Hay pocas, es verdad, hay muy pocas. Poquitas. No quiero hacer publicidad de no. Una en concreto que tenemos todos en la cabeza, que tenemos muy buena relación con el economista, no es la pero única. hay muy poquitas clases limpias en el mercado español. Sí, pero bueno, es yo creo que un progreso interesante, y espero que pues otras plataformas vayan pues cogiendo ejemplos sobre pues esas plataformas que distribuyen clases limpias. Y sobre todo porque además, lo decía yo el otro día en la entrega de los premios Morningstar, si no estaremos acomodándonos a que perdamos ese gusto por conocer gestores, que conozcamos la trayectoria de los fondos, que era lo que yo decía que era un poco, sería volver al cine de las grandes pantallas y no ver el cine en formato pequeño, que es el Netflix y que para mí son los ETFs, pero esto será otro debate contigo, sí, porque además será muy extenso. Si te parece, Fernando, yo quería entrar ya directamente en los ganadores. En los ganadores, sí. Y sobre todo porque además creo que ha habido un gran ganador de este año, porque es el mejor fondo de bolsa española y la mejor gestora. Sí, sí. Y se lo ha llevado alguien que hace 15 años, voy a empezar por la anécdota, en estos premios Morningstar, cuando él venía de una gestora mucho más pequeña de nicho y ya tuvo un reconocimiento en aquel año, le dije, Iván Martín Magallanes, voy a desvelarlo quién es. Iván, espero que con los años sigas teniendo esta accesibilidad y este acercamiento que tienes hacia los medios de comunicación y esta didáctica que estás introduciendo de que el mundo de la inversión en España no solamente se llama Francisco Paramés, sí, que en aquel momento era la referencia absoluta de todo. Tengo que decir que han pasado los años, Iván además cambió de Aviva, tuvo hasta su temporada en Santander, que yo decía, vas a diluirte como marca, allí solamente existirá Santander, pero el concepto gestor va a desaparecer, y creó su propia gestora con la familia Hernández, con Blanca, y sacaron Magallanes, cumplen 10 años y acaban de recibir el premio Mejor Fondo de Bolsa Española Morningstar y Mejor Gestora Morningstar. Sí, el mejor fondo es el Magallanes Iberian Equity, de la variable española, y es verdad que si mira la trayectoria de Iván Martín durante todos estos últimos años, o incluso desde la creación de Magallanes, lo que decía al principio, siempre ha mantenido ese mismo enfoque, esa misma filosofía muy value, y por eso pues lo hemos reconocido como pues una de las mejores gestoras. Luego también es importante en una gestora, digamos, de boutique, pues centrarse en lo que realmente uno es bueno. Es decir, es verdad que tenemos en España pues grandes gestoras que están presentes en nuestro país, pues las BlackRock, JP Morgan de turno, pero son realmente pues gestoras pues que invierten prácticamente en cualquier clase de activo. Para una gestora boutique de nicho de mercado
ahí es muy importante que pues, se centre en lo que realmente es su core business, ¿no? Digamos, el tipo de empresa que mejor entiende Iván Martín, y por eso lo hemos reconocido como la mejor gestora del mercado español, ¿no? Cumplen además 10 años y yo fíjate, es decir, el fondo español lleva una rentabilidad anualizada en los últimos 3 años de un 13%, pero sobre todo me sorprende en el caso de Iván en el fondo europeo, que es capaz de mantenerse y acercarse al 13, 14, 15% de rentabilidad anualizada, lo cual me parece muy interesante, y además te sientas a hablar con él, que cree firmemente que el mercado europeo está tremendamente castigado en valoración respecto a los americanos. Yo comparto mucho esa filosofía de que, fíjate además, que según estamos grabando este programa, se ha producido la pérdida de soportes y una caída importante del mercado americano, y es que veníamos alertándonos al economista durante los últimos meses que el mercado americano había entrado en esa fase un poco de burbuja, que es pagarse más de un 20% por encima del PER histórico, mientras que en Europa esa situación no se produce. Y recalcaba esto porque Iván, te sientas con él y te dice que sigue esperando para los próximos años retornos de doble dígito en la bolsa europea. Sí, y no ha cambiado nada su filosofía de inversión. Decía, es un gestor muy value. Claro, para un gestor value, pues no voy a decir que ha sido la travesía del desierto en algunos años recientes, pero es verdad que todo el mundo hablaba del growth, del crecimiento de las tecnológicas, cuando el mercado americano pues estaba ahí pues subiendo un 20% cada año. Claro, es difícil ser value en esos momentos, pero claro, ahí lo que es importante también pues es mantener esa filosofía de inversión, porque no te voy a decir que es fácil cambiar, pero te da la tentación de decir, madre mía, es que el mercado americano, incluso el mercado europeo de crecimiento, también estaba pues avanzando mucho, ¿no? Siempre hemos recordado aquí el caso de la alemana SAP, ha tenido una rentabilidad bestial. Y te dice, ¿y por qué no invierto yo en valores de tecnología? Pues no, creo que hay que centrarse realmente en lo que uno es bueno. Ahí sí que lo ha demostrado no solo con el Magallanes Iberian Equity, sino con los otros fondos de la gestora. Yo creo que la anécdota la he comentado. Desde luego a ellos se lo he comentado personalmente. En el caso de Paco Paramés, yo creo que Paramés es el Colón descubrió el value para lo que es el mercado español, pero junto a Francisco iban Álvaro Guzmán y Fernando Bernard, que hoy son los máximos responsables de Advalor, que como yo decía son los pinzones, los que en esa primera travesía del value descubrieron a toda una generación un concepto de inversión. Y a Iván se lo he dicho, digo, y tú has montado con Magallanes el Sebastián Elcano, la vuelta al Sí. mundo. Y me decía, no, Joaquín, te equivocas. Pusimos Magallanes por el Fidelity histórico. ¿Sabes? Es decir, el Magellan. Sí. Y dices, no tiene nada que ver con el concepto de dar la vuelta al mundo, pero de Peter Lynch, el fondo famoso de Peter Lynch. Y la verdad es que es un gusto ver generaciones de nuevos gestores value que están surgiendo en nuestro país y que no solamente hablemos de Paramés. Sí, a ver, yo estaba, por ejemplo, hace 10 minutos mirando la ficha de un fondo, también de, digamos, una gestora value en España, que es el Oros, que es realmente impresionante. El value internacional, si uno tiene la oportunidad de verlo en nuestra web o en la web del Economista, es realmente impresionante, ¿no? Equipazo, les hemos entrevistado muchas veces y además gente que hace un esfuerzo enorme por aprender en este mundo de la inversión y que tengamos gusto por la inversión. Seguimos repasando. Por cierto, no, antes de repasar los otros, por lo menos para la categoría de renta variable España, sí que me gustaría los finalistas. Los finalistas, que es el Fidelity Iberia y el Mutua Fondo España, que son también dos grandes fondos de renta variable española. Fidelity, que llegó a ser el fondo más grande de bolsa española en la época que lo llevaba Firmino Morgado, superó claramente los 1.000 millones, y otro equipazo de la inversión, el equipo de Mutua. Sí. Tres buenos fondos. Me parece muy importante lo que estás haciendo, Fernando, porque al final es quien gana el premio, pero no se reconoce esa figura de estar entre los finalistas. Y estar entre los finalistas, lo decías tú al principio,
Es que hay muy poquita diferencia. Es que hay mucha competencia, ¿no? La gente a lo mejor no se da cuenta, pero hay en todas las categorías que hemos analizado, y tampoco hemos analizado muchas categorías, hay muchos fondos que compiten entre sí. Vamos a publicar en la web, adjunto a este podcast, los ISIN de los productos ganadores y de los finalistas. Sí, porque además es importante, porque uno de los criterios de los premios es que el fondo tiene que ser asequible para el inversor particular. Es decir, si el fondo tuviera un mínimo de 100.000 euros, pues lo hubiera rechazado. Es decir, tiene que tener una inversión mínima razonable para que el pequeño inversor pueda invertir en él. Vamos a una de las categorías que a veces a mí me genera más confusión, que es la de fondo mixto. Yo siempre he pensado, digo, tener un buen fondo de renta fija y un buen fondo de renta variable, pero es que a veces hay fondos mixtos que son realmente magníficas ideas de inversión. El ganador de este año es Cartesio, producto que hicieron Juan Antonio, gestora que montaron Juan Antonio Bertrán, Álvaro Martínez y Cayetano Cornet, y que de verdad en sus dos categorías, me da igual el Cartesio X o el Cartesio Y, es un fondazo. Sí, aquí es otro ejemplo de gestoras boutique, de nicho de mercado. Cartesio ahí está, digamos, muy enfocado hacia los fondos mixtos, porque estos dos fondos, el Cartesio X, que es el que ha ganado el premio al mejor fondo mixto euro, es un fondo mixto, digamos, defensivo, mientras que el Cartesio Y es un fondo mixto flexible. Y eso demuestra ganar el premio y tener otro fondo como finalista, pues demuestra que es una gestora realmente pues especializada en este tipo de activo, ¿no? Y a ver, no es la primera vez que el Cartesio X gana un premio en nuestro caso. Yo creo que el año pasado también. No, hace 2 años. Hace 2 años, yo me acuerdo además porque entrevistamos a todo el equipo ganador, fue hace 2 años. Sí, estuvo entre los finalistas el Cartesio, recuerdo. Y eso también demuestra que hay una cierta continuidad, una cierta consistencia pues, en la obtención de resultados, ¿no? Nos queda citar el tercer finalista, que es un fondo de Deutsche Bank, el DWS Invest Conservative Opportunities, que también se merece una mención especial. Para rematar un poco la parte de Cartesio, terminó el 2024 invertido al 75% en cartera de crédito corporativo, un 70% en grado de inversión y high yield con algún híbrido corporativo, pero con exposiciones muy pequeñitas. Y en la parte de renta variable, un 13% solamente, centrado fundamentalmente en el sector financiero, cemento y logística. Fernando, hablamos de renta fija y aquí sí que nos vamos a un producto que evidentemente muy pocos oyentes lo van a conocer, Blue Bay, y es un producto de una gestora canadiense, pero gestora canadiense que tiene 4.300 millones bajo gestión. Sí, además que está muy enfocada hacia la renta fija, ¿no? Porque los dos otros finalistas, bueno, el ganador es el Blue Bay Investment Grade Euro Government Bond, es un fondo de renta fija pública de la zona euro. Luego, pregúntame si realmente los mejores fondos son los que hay que tener en cartera. Ya te has hecho la pregunta tú solo, Fernando. O sea, respóndemela ya. Para que no se me olvide, porque es importante este concepto. Entonces, el Blue Bay, la verdad es que la gestora es realmente una gestora especializada en renta fija. Y yo recuerdo cuando teníamos premios a la mejor gestora de renta fija, mejor gestora de renta variable, pues muchas veces ganaba Blue Bay como mejor gestora. Los otros finalistas, bueno, los dos otros finalistas es el BGF de BlackRock, el European High Yield, es un High Yield como dice su nombre, y el Vanguard Euro Government Bond, que ahí son gestoras mucho más, iba a decir, grandes y multiactivos, gestionan todos los tipos de activos casi imaginables. Porque haces esa pregunta un poco reiterativa de si estos fondos son los mejores para los particulares, sobre todo porque esto te lo cuenta mucha gente, es decir, la dificultad que tenemos para encontrar este tipo de productos dentro de la arquitectura de mercado que no es tan abierta como tan pensamos y sobre todo es que hay casas donde sería imposible encontrar este tipo de producto. Es importante que diga que para elegir el mejor fondo lo que hacemos es comparar el fondo contra los otros fondos de su categoría.
Entonces, ¿por qué te digo esa pregunta que para mí es muy importante? Porque claro, le hemos dado el premio a un fondo de renta fija de deuda pública de la zona euro. Y claro, te puedes Deuda decir, vale, pública pues casi toda gubernamental. gubernamental, efectivamente. Entonces, claro, te puedo decir, vale, pues para invertir en renta fija, pues hay que invertir en renta fija pública de la zona euro porque el mejor fondo es de esa categoría. Pues no necesariamente, es decir, este fondo realmente destaca dentro de su categoría, pero eso no significa necesariamente que la categoría sea la categoría más recomendable. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, pues la semana pasada tuvimos ya el gran seísmo en la renta fija de la zona euro con ese plan alemán de gastar todo lo que no han gastado en infraestructura. Hemos visto Que ha un provocado efecto... que la diferencia entre el bono Claro, alemán y el bono americano sea la mínima de muchísimos años. Yo creo que está en unos 140 puntos básicos. Que veamos al bono español en un 3,5% de rentabilidad y el bono italiano en un 4% de rentabilidad. claro, y ya nos olvidamos un poco de Alemania en recesión. Y claro, esto cambia fundamentalmente pues el mapa del dinero, ¿no? O la ruta del dinero, Y eso lo y la cambia rentabilidad totalmente. de los fondos de renta fija Claro, europeos, que la mayor parte, si no están en pérdidas, están bordeando las pérdidas en el año. claro, porque claro, este tipo de fondos ganan dinero cuando los tipos a largo, bueno, tipos a medio y largo plazo bajan. Y hay que pues replantearse la pregunta, vale, ¿cuál es el escenario futuro para los bonos de deuda pública en la zona euro? Y por eso digo que algunas veces el premiar un fondo no significa necesariamente que haya que invertir en este fondo. Significa que el fondo pues, lo ha hecho bien respecto a Y sus que tiene competidores. personalidad. Cuando ves la cartera de Blue Bay, Sí, de este fondo, te das cuenta que una parte importante es deuda gubernamental rumana. O sí, sea, es decir, tienes que tener una consistencia y un conocimiento de por qué estás tomando esa idea de inversión que sí, debe ser muy potente. sí. Pas- Vamos, perdón, sí, pasamos a otra pasamos categoría. a la siguiente categoría, que es Bolsa Europea. Y Sí, aquí el ganador es M&G con un Strategic Value. sí, además los tres ahí nominados son tres fondos que tienen características más o menos similares, porque son tres fondos value. El ganador es el M&G European Strategic Value, como has dicho, y como finalista, pues el BlackRock, el BGF European Value y el Brandes European Value. Esos son tres fondos de valor realmente muy buenos, los tres. Entonces aquí tenemos la casualidad de que pues, son tres fondos pues, de la misma categoría. Pero repito, y coincide en que efectivamente nosotros pensamos que si uno quiere invertir en Europa, pues hay, digamos, más, digamos, o por lo menos en términos de valoración, hay, digamos, mejores oportunidades en el lado value que en el lado growth. O sea, ahí coincidimos entre, digamos, nuestras, entre comillas, recomendaciones y los premios que hemos dado. Yo creo que es uno de nuestros siguientes capítulos y además, tal como se está los acontecimientos que están ocurriendo un poco en mercado, evidentemente estamos entrando en una fase de corrección que no sabemos que si después de la pérdida de soportes que comentaba anteriormente del mercado americano nos va a llevar a visitar los mínimos de agosto del verano pasado, pero lo que sí que estamos viendo es una asimetría de comportamiento entre bolsa americana y bolsa europea que no conocíamos y desde luego lo recalcaba anteriormente. Es mucho más fácil encontrar buenas valoraciones y compañías atractivas en mercado europeo que en mercado americano. Del fondo ganador del M&G Strategy Value, lo que sí que podemos decir es que se acerca a una rentabilidad anualizada en los 3 últimos años de un 14%. Y otro fondo muy poco conocido Sí. para los inversores particulares, el ganador de la categoría de mejor fondo de bolsa global. El GQG Global Equity. Claro, es una compañía que está fundada por el responsable de Bontobel durante 22 años. Bontobel ya sí que es una firma mucho más conocida. ¿Qué nos puedes contar de este A fondo, ver, este Fernando? fondo, para mí, digamos, la característica que más me llama la atención es la flexibilidad. Es verdad que es un fondo, iba a decir tradicionalmente más growth que otra cosa, pero es de los pocos gestores que puede cambiar de estilo de inversión relativamente rápidamente. Y eso
es poco frecuente. Es decir, lo normal es que si un fondo es value, pues es value toda su vida, por decirlo de alguna forma. Pues no, aquí el gestor puede hacer giros realmente espectaculares en poco tiempo y hasta el momento le ha salido muy bien. De hecho, incluso este fondo, pues hemos tenido alguna duda en cuanto a la propia categoría del fondo, porque te digo, en algunos momentos lo hemos visto en lo que nosotros llamamos el estilo blend, es decir, ni value ni growth, luego en el estilo growth. Y claro, para mí esa flexibilidad es muy importante. Hay pocos gestores con esa flexibilidad, ¿no? Generalmente el gestor se mantiene dentro de lo que es, bueno, pues digamos, su core business dentro de las acciones que analiza, pero este sí que puede pasar no voy a decir de gross a value así en una semana, pero sí que puede haber cambios de estilo relativamente fuertes. Pues Fernando, te cojo el guante, me gusta la idea que has introducido. Es imposible encontrar cuál es el mejor fondo, pero lo que yo creo que los premios Morningstar lo que sí que hacen o te permiten es acceder a ese espectro de fondos que debes tener dentro de tu cartera, que seguramente no son los mejores fondos, pero que sí que tienen la solidez y la garantía de que estás construyendo una cartera con sentido y con consistencia. Y realmente yo creo que además es un poco lo que buscamos aquí en este mapa del dinero. No vamos a hablar de los mejores fondos, sería casi publicitario, no nos interesa, y lo que realmente queremos es que los lectores puedan acceder a los productos que mejor van a ayudarles a construir su ahorro de largo plazo. Claro, porque el mejor fondo en definitiva es el que mejor se adapta a tu cartera. Y claro, cada uno pues tendrá una cartera distinta. Entonces eso es muy importante, ¿no? Realmente encajar nuevos fondos dentro de la cartera de inversión, porque es verdad que uno de los grandes defectos iba a decir del inversor español, pero le puedes decir inversor francés, italiano, es ir acumulando fondos y pierdes un poco la perspectiva, ¿no? Incluye fondo porque lo han hecho bien a nivel de rentabilidad, pero realmente el mejor fondo para incluir en cartera es el que mejor se adapta también pues, a las condiciones actuales, ¿no? Hemos hablado del tema de la renta fija gubernamental, del estilo value en Europa. Claro, por ejemplo, si uno tiene ahora mismo, pues por ejemplo, una cartera donde la parte de Europa pues, es un fondo indexado, pues ahí seguramente que el mejor fondo es uno de estilo value, porque ahí sí que aporta algo a su cartera. Es decir, repetir los fondos que ya tienen cartera no aporta absolutamente nada, ¿no? Ni en diversificación ni probablemente en rentabilidad, porque hay muchos fondos que se parecen entre ellos, ¿no? Son, digamos, muchas veces son casi clones. Lo que hay que aportar es pues diferenciación, diversificación, descorrelación, y eso pues va a depender de cada cartera. Pues Fernando, muchísimas gracias. Lo decía anteriormente, esto es la pantalla grande, el cine de verdad. Hemos visto historias de por qué tienes que tener un producto y ya sé que algún día me lo vas a echar mucho en cara esto, pero no todo tienen que ser ETFs. No. Muchísimas gracias, Fernando. Además no hay ningún ETF ganador este año. Esto lo hemos conseguido. Sabes que ha sido una guerra que siempre hemos peleado. Muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a los lectores y oyentes del Economista. Gracias a ti, Joaquín. El Economista Podcast.